Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículo número 36. Y las Sagradas Escrituras dicen, si ya lo tienes, lo vamos a leer. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Avanzamos un capítulo más, capítulo 16, versículo número 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo número 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, esta segunda oportunidad en este día que nos das de escuchar tu palabra, de entonar cánticos a tu nombre, de alabarte y de bendecirte, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Yo te suplico, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que nos hables y que nos confrontes y nos exhortes y nos alientes y nos consueles con tu palabra, y que ella nos dé, Señor, la dirección, la guía que todos y cada uno de nosotros pues necesitamos en cada aspecto de ella. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En línea con lo que venimos ya estudiando desde hace varias semanas atrás con respecto al libro de Hechos de los Apóstoles, hoy vamos a mirar cómo es que Dios nos guía, cómo es que Dios nos dirige, y es interesante pensar cómo Dios muchas veces nos habla de una manera clara y puntual y específica, pero también a veces Dios guía y dirige nuestras vidas por medio de circunstancias que pueden suceder en la vida y en el devenir de los acontecimientos que suceden. Y también Dios está dirigiéndonos en medio de su soberanía, en medio de su bondad y en medio de sus santos propósitos. Si pudiéramos, hermanos, condensar, si pudiéramos resumir lo que hemos acabado de leer hace un instante, diríamos, hermanos, lo siguiente: que cuando estamos buscando la dirección de Dios, ergo, estamos leyendo la palabra, estamos orando, estamos tratando de mantenernos en comunión y en intimidad con el Señor, cuando estamos buscando su dirección, entonces Él nos ayuda a decidir siempre en pos de la unidad de la iglesia, nos guía a ser de bendición para otras personas y nos dirige a su voluntad para que su obra avance. Entonces Él está involucrado en medio de su pueblo, dirigiendo a su pueblo, dirigiendo a los santos, dirigiendo a los creyentes para diversos aspectos, pero siempre todos dirigidos hacia el avance del Evangelio, es el avance de la palabra del Señor. El día de hoy, hermano, quiero mostrarte tres puntos importantes que espero y ruego al Señor nos motiven a buscar la dirección de Dios siempre en las decisiones que tomamos. En primer lugar, versos 36 al 41 del capítulo número 15, cuando somos guiados por Dios, buscamos la unidad. Capítulo 16, versículos 1 al 5, cuando somos guiados por Dios,
somos de bendición, y para otros, claro. Y capítulo número 16, versículos 6 al 10, cuando somos guiados por Dios, somos dirigidos al avance de la obra. En esta oportunidad vamos a ver 3 eventos en la historia de Pablo. Son 3 eventos que tal vez pudieran parecer aislados, que no están muy relacionados el uno con el otro, pero sin embargo un análisis un poco más detallado nos va a mostrar que sí hay un hilo conductor de este razonamiento de lo que Lucas registró allí, y nos muestra cómo Dios estaba dirigiendo a Pablo, estaba dirigiendo al equipo que con él trabajaba, y la dirección de Dios, la guianza de Dios hacia ellos como padre, como Señor, como amo, como maestro, se podía evidenciar de varias maneras. En primer lugar, aún a través de un conflicto, el conflicto que Pablo tuvo con Bernabé, aún a través de la casualidad, y sabemos que en Cristo no hay casualidades, sino hay propósitos, y la casualidad, entre comillas, de que Pablo encontrara a Timoteo, y también en la dirección específica cuando Pablo y su equipo, queriendo entrar a Asia a predicar la palabra, pues el Espíritu no se los permitió y les reveló, les mostró que quería el Espíritu de Dios que ellos vayan a Europa, a otra zona muy diferente de donde ellos estaban queriendo ir originalmente. Entonces, ¿qué es lo común en estas tres historias? ¿Cuál es el hilo conductor que podemos encontrar? Pues definitivamente la dirección de Dios, ¿no? Dios dirige por medio de circunstancias, por medio de puertas cerradas, por medio de alguna indicación específica, pero Dios dirige a su pueblo. Dios nos muestra y nos lleva por donde Él desea, y es bueno y es sano y es saludable que nosotros deseemos ser dirigidos por Dios, anhelemos estar caminando en la voluntad de Dios, anhelemos estar firmes y claros y estar atentos a lo que Dios nos está mostrando. Entramos ya entonces de lleno al relato, capítulo número 15, versículo 36. Pablo le dice a Bernabé, ya han terminado el primer viaje misionero, y Pablo le dice ahora a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está, ¿no? Las ciudades del primer viaje misionero. Y bueno, Bernabé consiente en esto, y dice Bernabé que quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, dice que se separaron el uno del otro. Pablo tomó a Marcos y se fue para Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La motivación del primer viaje misionero tenía que ver con la evangelización de zonas donde la palabra de Dios no había llegado, más la motivación del segundo viaje misionero era más que nada ir y fortalecer a los hermanos de las iglesias donde se habían plantado las primeras iglesias en el primer viaje misionero, valga la redundancia, ¿no? La motivación era fortalecer, era discipular, era confirmar los ánimos de los discípulos. Ahora, eso nos hace pues pensar un poquito en lo importante que era para la iglesia del primer siglo estas, como yo le llamo, 2 columnas de la misión de Dios, que son el evangelismo y el discipulado, ¿no? Sin evangelismo la gente no llega a la iglesia, sin discipulado la gente que llega se va de la iglesia, ¿no? Es algo muy importante, son 2 columnas fuertes y centrales de todo el edificio que es la misión de Dios, el evangelismo y el discipulado, de tal manera que como iglesia pudiéramos estar haciendo muchas cosas, pero si no estamos involucrados en el evangelismo y el discipulado, entonces todo lo que estamos haciendo no tiene un sustento, no tiene una validez permanente, no tiene una, por así decirlo, un valor permanente, sino que son simplemente actividades que tarde o temprano van a terminar. Pero la palabra de Dios nos muestra, y el libro de los Hechos es abundante en ejemplos de cómo los apóstoles y los hijos de Dios y los creyentes y los predicadores y los pastores y los ancianos estaban ocupados en la labor evangelística y estaban ocupados en la labor discipuladora. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar y tenemos que aprender. Es la misión de Dios para la iglesia, para toda la iglesia, no solamente para los líderes, para toda la iglesia. Tenemos que estar ocupados en evangelizar a otras personas, ¿no? Hablarles del Señor a otras personas, y también estar ocupados en discipular a otras personas, enseñarles la palabra de Dios, los fundamentos, los rudimentos de las Sagradas Escrituras, los conceptos básicos que todo creyente debe de conocer, debe de tener presente. Pablo le dice a Bernabé
vamos, ¿no? Vamos a visitar a los hermanos. Ya habían pasado aproximadamente, dicen los estudiosos, unos 5 años, desde el primer viaje misionero hasta el segundo. Habían pasado ya 5 años y entonces nace en Pablo el deseo de corazón de ir a ver a los hermanos, ¿no? De saber cómo están, saber si la obra está avanzando, si está pasando algún problema, si algo ellos pueden servir a la obra que Dios los utilizó para plantar. Así que acuerdan con Bernabé, pues ir a ver a los hermanos, salir nuevamente de viaje, y al momento de conformar el equipo con el cual ellos van a salir, pues Bernabé desea tomar a Juan Marcos, ¿no? Un joven creyente que había salido con ellos también en el primer viaje misionero, ¿no? Bernabé desea llevarlo a él. Sin embargo, aquí empiezan los problemas porque Pablo no quería ir con Juan Marcos. ¿Por qué? Básicamente dice Lucas, porque Juan Marcos los había dejado en el primer viaje misionero, no terminó el primer viaje misionero, se retiró mucho antes y no los había acompañado a la obra. Entonces, pues muy probablemente Pablo se sentía un poco decepcionado de este joven, no lo tomaba en cuenta, no lo veía serio, no lo veía comprometido en la obra. Entonces Pablo, conocemos su carácter, conocemos su temperamento, era una persona más de ver blanco, negro, no veía puntos grises, así que seguramente para Pablo era inaceptable poder nuevamente llevar a la obra, darle responsabilidad o autoridad a alguien que no había sido fiel la primera vez, ¿no? Ya sabemos, y lo dice Hechos capítulo 13, versículo 13, que Juan Marcos los había dejado en el camino, ¿no? Mira, y lo leemos en este momento. Habiendo zarpado de Pafos, estamos hablando del primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén, no culminó el primer viaje misionero, no estuvo con ellos en las persecuciones, en el apedramiento que sufrió Pablo, y claro, si tú no puedes, y entiendo de alguna manera a Pablo, ¿no? Si tú no puedes contar con esa persona en las buenas y en las malas, entonces no puedes contar con esa persona de ninguna manera, ¿no? Si solamente cuentas con una persona en los momentos buenos, pero no puedes contar con esa persona en los momentos malos, pues difícilmente vas a poder contar completamente con esa persona para el ministerio, ¿no? Y el ministerio tiene de todo, hermanos. Tiene momentos buenos, tiene momentos malos, tiene momentos difíciles, tiene momentos agradables, y las personas que están dedicadas o se quieren dedicar o están orientadas al ministerio tienen que saber que van a encontrarse momentos difíciles y que no se puede retroceder y dejar atrás a todo un equipo después de que hemos asumido la responsabilidad. Lucas nos dice que este asunto se convirtió en un desacuerdo bastante grande entre Pablo y Bernabé. No solamente era una diferencia de opiniones, no solamente era una diferencia de pareceres, sino que aparentemente ambos se pusieron firmes en su posición. Es decir, Bernabé dijo, no, yo no salgo si no vamos con Juan Marcos. Y Pablo dijo, bueno, entonces no vamos porque yo no pienso ir con Juan Marcos, ¿no? Entonces hubo ahí un desacuerdo grande, ¿no? Y mira cómo es, ¿no? Y esto nos muestra que, hermanos, aún entre servidores del Señor, aún entre personas que aman a Dios, aún entre personas que han sido utilizadas grandemente por Dios, porque ya Dios los ha utilizado a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero, los ha utilizado ¿cómo se llama? En la plantación, bueno, en el fortalecimiento de la iglesia de Antioquía, los ha utilizado grandemente cuando los llevó utilizó, los permitió que fueran al concilio de Jerusalén, allá en Hechos capítulo 15. Entonces, Pablo y Bernabé tenían ya una historia de trabajo ministerial, de trabajo unido, como un equipo, como amigos, como compañeros. Además, Bernabé había, de alguna manera, le había dado el espaldarazo, ¿no? Le había abierto la oportunidad para que Pablo pudiera ministrar. No entendemos la historia de Pablo sin Bernabé, ¿no? Bernabé fue un hombre que Dios utilizó para abrirle las puertas a Pablo cuando nadie más quería darle confianza, cuando nadie más quería darle la oportunidad. Dios utilizó a Bernabé para darle pase, ¿no? Y él pudiera empezar a ganarse un nombre dentro de la iglesia del Señor. Entonces, no se puede entender la historia de Pablo sin Bernabé, pero mira cómo son las cosas, y no somos perfectos, y somos falibles, y tenemos diferencias de opiniones, y somos seres humanos al final, aún no perfectos, vamos al camino de la perfección, pero no somos perfectos. El punto es que hay un desacuerdo entre ambos, entre Pablo y Bernabé, y un desacuerdo tan grande que no se logra solucionar, ¿no? Ninguno de los dos cede. ¿Y qué sabemos más de este conflicto? Bueno, no era un conflicto teológico, no era un conflicto doctrinal, así como había sucedido con los judaizantes. No, este era un tema de opiniones, este era un tema de pareceres, y lamentablemente es una de las cosas que más comúnmente se ven
entre conflictos dentro de la iglesia del Señor, dentro del ministerio, ¿no? No son tanto conflictos doctrinales, sino más bien conflictos de pareceres, de opiniones y de puntos de vista. Pablo tenía un temperamento enérgico y decidido. Para él, o estabas con él o eras su enemigo, ¿no? Era una persona que veía las cosas blanco-negro, no había puntos grises. Era una persona que o estabas a todas con él de una manera leal y comprometida, o simplemente no podía contar contigo. Bernabé era de un temperamento un poco más tierno, ¿no? Más comprensivo, y lo vemos desde el inicio, ¿no? Cuando nadie quiere darle la oportunidad a Pablo, a Saulo de Tarso, Bernabé es quien se le acerca, ¿no? A poderle dar la oportunidad. A quien envían a Antioquía para ver a los hermanos que recién se habían convertido, pues le envían a Bernabé. Entonces Bernabé, es más, su nombre dice, es traducido como hijo de consolación, ¿no? Un hombre que gusta más de consolar, es un hombre más relacional, un hombre más tierno en ese sentido, más de compartir, más de abrir el corazón, ¿no? Pablo no es tanto así. Pablo es un poquito más enérgico, más decidido, por así decirlo, más colérico, ¿no? Temperamento un poco más colérico. Ahora, algo importante de saber, según nos dice Colosenses 4, versículo 10, es que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces, de alguna manera también pues podemos entender que Bernabé tenía algún tipo, no quisiera decir favoritismo, pero en todo caso algún tipo de, digámoslo así, de acercamiento hacia Juan Marcos, porque era familiar de él, y bueno, también porque su temperamento era así, ¿no? Bernabé era de dar oportunidades a las personas, ¿no? Bernabé era de ser un poco más asertivo, más empático con las personas, ¿no? Pablo no tanto. Lucas normalmente en el libro de los Hechos grafica con gran detalle las cosas que pasan, ¿no? Normalmente eres un médico, escribe con detalles, escribe con bastante orden lo que sucede, pero es interesante que de este conflicto no nos dice mucho, no nos dice en qué acabó, no nos dice cuáles eran las conversaciones, los argumentos, solamente se nos dice que el desacuerdo nació porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no. Y no se menciona nada más, solo se dice que el desacuerdo llegó a tal punto que ambos se separaron. Ahora, los estudiosos, los comentaristas, mencionan que probablemente fue Pablo el que se equivocó, otros piensan que fue Bernabé el que se equivocó, y que al final por esto es que el libro de los Hechos más habla de Pablo, y de Bernabé prácticamente desaparece ya de la historia, del registro bíblico. Otros mencionan que realmente los dos estaban equivocados, ¿no? Porque ninguno de los dos quería ceder, ninguno de los dos quería darse el brazo a torcer para poder llegar a un acuerdo que permitiera que la obra continuara. No me inclino realmente por ninguno de las tres opciones. Personalmente pienso que, y porque lo veo en el ministerio, se puede llegar a tener desacuerdos sin caer en un pecado, ¿no? Se puede llegar en el ministerio a tener desacuerdos, es decir, a tener diferentes maneras de ver el ministerio, diferentes formas de cómo se hace la obra de Dios, sin llegar a tener un acuerdo, pues, un desacuerdo que nos lleve pues a lo pecaminoso, ¿no? No, para nada vemos aquí que esto es un problema que causa división en la iglesia. No vemos que la iglesia de Antioquía se vuelve una facción con Pablo, una con Bernabé. No vemos esto, solamente vemos un desacuerdo entre dos personas, entre pareceres y forma de ser ministerio de dos personas. Una persona que tal vez es un poco más estricta o demanda mayor compromiso, y la otra que prefiere ir por el lado de la comprensión y de dar una segunda oportunidad. Entonces, personalmente yo no veo elementos que me digan que ninguno de los dos estaban equivocados, porque al final vemos que ambos salen al ministerio, ambos salen a la obra, y no vemos a la iglesia interviniendo para disciplinar, no vemos a la iglesia interviniendo para exhortar ni a Pablo ni a Bernabé. Entonces entiendo que a pesar de que había un desacuerdo, pues esto no había llegado al punto de ser algo pecaminoso ni hacer algo peligroso que pudiera permitir algún tipo de daño al ministerio. Y lo digo también por experiencia, hermanos. En el ministerio a veces encontramos puntos de vista diferentes, y entre pastores, entre predicadores, entre amigos, podemos tener amistad, podemos tener una comunión, pero aún así tener diferentes puntos de vista y diferentes puntos de ver las cosas y de hacer las cosas. Entonces, no significa que todos vamos a trabajar juntos de la mano como haciendo una ronda. Creo que no, creo que a veces lo más sano es que cada uno toma un camino y hace la obra de Dios de la manera como lo entiende, como lo considera correcto, sin obviamente dañar, ni perjudicar, ni poner tropiezo a la otra persona, ¿no? A veces, hermanos, es lo más sano, con el objetivo de que el evangelio siga avanzando, ¿no? Porque esto pudo haberse
tornado, ¿no? Este desacuerdo entre ellos pudo haberse tornado un pleito de comadres, pudo haberse tornado un conflicto de pareceres carnal, ¿no? Y ver a Pablo atrayendo personas y hablándoles a otros mal de Bernabé, y podríamos haber visto a Bernabé hablándole a otras personas mal de Pablo, y eso sí ya es pecaminoso, ¿no? Cuando yo ya llevo mi desacuerdo al rencor, a la murmuración, a hablar mal de otra persona, ya se vuelve pecaminoso porque ya estoy atentando contra la unidad de la iglesia. Acá no vemos esto, acá vemos simplemente un desacuerdo entre dos amigos, un desacuerdo entre dos obreros del Señor, entre dos siervos de Dios, que al final deciden tomar cada uno un camino diferente, y no vemos ningún elemento que nos haga pensar que habían pecado o que la iglesia los había disciplinado, exhortado, para nada, porque ambos grupos salen para el ministerio. Así que definitivamente, si hubiera habido algún elemento que pudiera significar pecado, pues definitivamente la iglesia hubiera actuado, porque habían otros líderes aparte de Pablo y de Bernabé. ¿Qué más? También me hace pensar esto porque mucho tiempo después, no sé exactamente cuántos años, pero mucho tiempo después, vemos cómo Pablo vuelve a considerar a Juan Marcos como alguien útil para el ministerio. Es más, Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos se volvió, no solamente era el sobrino de Bernabé, pero se volvió una persona muy cercana al apóstol Pedro, y muchos estudiosos mencionan que él compuso su evangelio justamente basado en el testimonio de primera mano que tenía del apóstol Pedro, porque Juan Marcos era bastante cercano a Pedro, al apóstol Pedro. Vemos algunos textos, quiero mostrarte algunos. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, ya estamos hablando de los últimos momentos de la vida de Pablo, y mira lo que dice Pablo de Marcos ahora, ¿no? Solo Lucas está conmigo, dice, toma a Marcos, no, este es el mismo Juan Marcos, y tráele contigo, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, si en algún momento Pablo descalificó a Juan Marcos por su comportamiento, porque tal vez el hombre tuvo miedo, porque tal vez el hombre vio que el ministerio era difícil y retrocedió y le dio miedo y se regresó a Jerusalén, y en ese momento Pablo lo descalificó, no lo consideró adecuado para seguir en la obra, pues vemos cómo la opinión de Pablo cambió, cómo el parecer de Pablo cambió, y probablemente al ver que Juan Marcos maduró, al ver que Juan Marcos estaba sirviendo al Señor, escribiendo un evangelio cerca de Pedro, entonces lo que Juan Marcos no pudo, y eso es muy interesante porque Pablo era una persona que delegaba, que entrenaba, era un mentor de líderes, y lo hizo con Timoteo, lo hizo con Tito, lo hizo con muchos otros, con Lucas incluido, pero no lo pudo hacer con Marcos. Tal vez diferencia de pareceres, y ahí voy y vuelvo a lo mismo, ¿no? Diferencia de pareceres, de personalidades, ¿no? No podemos caerle bien a todo el mundo, no podemos agradarle a todo el mundo, pero lo que Marcos no pudo conseguir con Pablo, tener esa relación cercana, la tuvo con Pedro, ¿no? Pedro sí, a pesar de que Pedro tenía un carácter también parecido al de Pablo, Marcos sí logró ese clic, ¿no? Este enganche con el apóstol Pedro, y desarrollar una amistad que fue de bastante bendición. Sin embargo, vemos cómo a lo largo de los años y del tiempo Pablo cambia su manera de pensar, y lo que tal vez él pensaba de Juan Marcos, que era alguien descalificable para el ministerio, ahora lo considera útil para el ministerio. Y eso nos alegra pensar y ver cómo este desacuerdo al final pues cambió. Y es que, hermanos, en el ministerio, si bien es cierto, las cosas doctrinales, cardinales, no cambiamos, son permanentes y son eternas, hay muchas cosas de pareceres y de maneras de pensar y de formas de ver la vida y el ministerio que cambian. Cambiamos nuestra manera de pensar con respecto, con el paso del tiempo. Cambiamos incluso la manera como vemos a las personas con el paso del tiempo, ¿no? Es algo normal en la vida de un servidor o de una servidora del Señor. Pasa, sucede. Otro pasaje, por ejemplo, mira Pedro escribiendo en el 1 de Pedro capítulo 5, verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, dice, os saluda, ¿no? Entonces, ves lo que Marcos no pudo conseguir cerca a Pablo, porque pues sucedió este problema. Tal vez Marcos tuvo miedo, retrocedió y fue descalificado, por así decirlo, por Pablo. Sí lo consiguió del lado de Bernabé y del lado del apóstol Pedro. Al final, la obra, hermanos, no se perjudicó. ¿Y eso a qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar de que, aún a pesar de que tenemos diferencias de opinión, de que tenemos diferentes formas de hacer las cosas y de hacer el ministerio, y está bien y se respeta, y es preferible tomar un camino diferente. Si yo no tengo la misma manera, tengo la misma visión, no tengo la misma forma de trabajar de otra persona, prefiero hacerme a un lado, ¿no? E ir por otro camino, que llegar a una confrontación que puede devenir en una división, que puede devenir en un malestar para el cuerpo
de Cristo. Eso no significa que en el futuro yo pueda cambiar mi manera de pensar, y eso no significa que a pesar de que podamos tener pues diferentes formas de pensar o de hacer las cosas, que la amistad se rompa, que la comunión cristiana se rompa, hermanos. Alguna vez leí, Dios es un Dios de sectas, ¿no? ¿A qué se refería este autor cuando decía que Dios es un Dios de sectas? No sectas en el sentido que conocemos nosotros, ¿no? De sectas heréticas, no, sino en el sentido de grupos, ¿no? Y si tú te das cuenta, hermanos, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, está compuesta por diferentes, es una sola iglesia, la iglesia universal, por supuesto, pero está compuesta por diferentes iglesias locales y cada una de ellas tiene particularidades, ¿no? Las iglesias bautistas, y aún dentro de las bautistas hay los de la convención, los bautistas fundamentales, los bautistas del sur, y diferentes variaciones y diferencias, y hay los de la alianza, y hay los pentecostales, y hay los de las asambleas de Dios, y hay los de los presbiterianos, y por supuesto estoy hablando de iglesias cristianas evangélicas, ¿no? No estoy hablando de sectas, sino iglesias cristianas evangélicas. Pero entre las iglesias cristianas evangélicas conservadoras, de sana doctrina, ¿no? Refiriéndome a las doctrinas cardinales del evangelio, no tanto a las formas que pueden variar algunas, tenemos maneras diferentes de hacer ministerio, tenemos formas distintas de ver cómo se hace la obra de Dios, y Dios no entiende esta diversidad, esta variedad, y no se espera que todos seamos iguales y que todos hagamos el ministerio de la misma manera. Cada uno hace el ministerio de diferentes formas y juntos, de una manera mucho mayor, macro, estamos avanzando en el reino de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que si manejamos con madurez cristiana las diferencias de opiniones y de pareceres que podemos y que existen entre nosotros, aún la obra de Dios puede seguir avanzando. Pero por supuesto, si manejamos de una manera inmadura, carnal, las diferencias de opiniones, las diferencias de pareceres, pues entonces caemos en la murmuración, en el chisme, en la división, porque tenemos esta perspectiva sesgada de que todos tienen que hacer las cosas como yo quiero que se hagan, y si tú las haces diferente que yo, entonces tú estás mal y yo estoy bien. Y eso no es así. Hay que hacer una real y honesta diferencia, y espero estar haciéndome entender. Hay que hacer una real y honesta diferencia entre lo que es doctrina y lo que no es doctrina. Por supuesto, las iglesias cristianas evangélicas debemos tener las mismas creencias doctrinales básicas cardinales en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios, la divinidad del Hijo de Dios, la Santa Trinidad, la salvación por la fe, la autoridad máxima de la suficiencia e inerrancia de las Sagradas Escrituras y cosas por el estilo. Son doctrinas cardinales que no podemos cambiar, y si yo cambio algo de esto, ya no puedo considerar mi iglesia. Pero la manera como hago iglesia, como hago ministerio, si trabajo con células, si no trabajo con células, si tengo tales equipos de alabanza, si no hago alabanza, si canto himnos solamente, estas son formas, no son aspectos cardinales. Y yo no puedo, hacer doctrina de lo que no es doctrina, y yo no puedo juzgar a otro porque no trabaja de la misma manera que yo trabajo. Son diferentes formas de trabajar, y aquí lo vemos, hermano, entre Bernabé y Pablo. Esto no era un problema teológico, no era un problema doctrinal. Aquí no estaban discutiendo, como por ejemplo lo podemos ver en Hechos capítulo 15, cuando ellos estaban discutiendo con los judaizantes acerca de la salvación por la fe. Ambos estaban unidos y ambos peleaban juntos contra ese mismo enemigo común, porque atentaba a la doctrina. Pero cuando ya vemos formas, vemos maneras de hacer ministerio, pues vemos cómo Pablo y Bernabé toman caminos separados, ¿no? Prefieren separarse y hacer cada uno la obra de Dios que caer en un conflicto que pudiera llevar a una malestar en la iglesia y a una división. ¿Cómo quedó al final este desacuerdo? Bueno, dice la Escritura que ambos siervos de Dios se separaron, es decir, cada uno tomó su camino. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue para Chipre, y Pablo tomó a Silas, también conocido como Silvano, y salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios rumbo a Siria y rumbo a Cilicia. No se sabe más de Bernabé, y algunos piensan y dicen, es que no se sabe más de Bernabé porque Bernabé fue el que pecó y Dios ya no lo bendijo. Yo no voy por ese camino. ¿Por qué? Porque tienes que entender que el libro de los Hechos está escrito sesgado. Lucas está sesgando la información que él tiene a la mano, que él ha recopilado, y la está mostrando de una manera dosificada. Lucas está centrándose en los primeros capítulos en Pedro y los siguientes capítulos, a partir del capítulo 9, en Pablo. Y ya casi no habla de Pedro, y no pudiéramos decir que Dios no bendijo a Pedro, que Dios no utilizó a Pedro, y qué hay de los otros apóstoles, qué hay de Juan, qué hay de los demás.
no podríamos decir, no, Dios no los utilizó, estaban en pecado porque no aparecen en el libro de los Hechos. No, por supuesto que no. Dios los utilizó grandemente y tú puedes revisar los libros de las tradiciones de los padres, de los primeros padres, donde se habla las tradiciones de la iglesia cristiana del primer siglo, donde se muestra, no en la Biblia, pero en las tradiciones, lo que se cuenta de los apóstoles y cómo ellos sirvieron a Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar de que el hecho de que no se mencione a Bernabé no es una prueba concluyente de que él se había equivocado. Vuelvo a repetir, mi parecer personal es que ninguno de los dos había pecado. Fue una diferencia de pareceres que lo manejaron sabiamente, prudentemente, de una manera madura. Ambos eran creyentes maduros en la fe y lo trataron de una buena manera. Prefirieron distanciarse y cada uno hacer la obra por su lado, a que estar, como se dice, como perros y gatos, ¿no? Y causar división, y causar malestar, y causar de alguna manera una presunta división dentro de la iglesia del Señor. No se sabe más de Bernabé, básicamente porque Lucas se centra en Pablo y en su ministerio, no porque Bernabé haya pecado necesariamente. Aparentemente, ahora, y si Bernabé hubiera pecado, pues definitivamente la iglesia hubiera actuado, la iglesia de Antioquía, que era la iglesia madre, hubiera actuado, lo hubiera disciplinado, hubiera impedido que Bernabé salga a la obra, pero no, vemos que tanto Bernabé sale como Pablo también, así que no hay asunto aquí de pecado, no hay ninguna conducta que pudiera parecer de alguna manera peligrosa para los ancianos de la iglesia de Antioquía, y ambos equipos salen. Aparentemente el conflicto no meritaba una exhortación, disciplina, así que ninguno de los dos era necesario que dejaran el ministerio. Y otros pasajes, como el de Filipenses, nos muestran que los conflictos no es lo ideal, pero lamentablemente es parte del ministerio. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que todavía estamos rumbo a la perfección y tenemos pues diferentes estadios de la vida espiritual, tenemos diferentes pareceres, opiniones, y hay conflictos, hermanos. Hay conflictos. Mira, Pablo, mucho tiempo después, habla en Filipenses 4, versículos 2 y 3, dice: ruego a Evodia y a Síntique, dos hermanas en la fe, que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Y eso tiene que ver porque había ahí un conflicto, había un tema ahí que ambas hermanas no tenían un mismo sentir, cada uno tenía un parecer diferente. Es más, se ve que el conflicto es importante. ¿Por qué? Porque Pablo alude a alguien más para que interceda en esta relación y trate ahí de solucionarlo. Dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo está apelando a este hermano para que pueda interceder y pueda ayudar a solucionar el conflicto entre Evodia y Síntique, y Pablo reconoce que ambas son servidoras del Señor, ambas han trabajado junto con él, ambas son hermanas que han servido y ambas son hermanas que son creyentes, cuyos nombres están en el libro de la vida, que son creyentes, son siervas del Señor, temen al Señor, aman al Señor, sirven al Señor. Pablo tiene un buen testimonio de ambas, pero tienen conflictos. Tienen conflictos entre ellas, diferencias de pareceres, diferencias de formas de hacer las cosas, no lo sabemos. No es un asunto de pecado, también entiendo, porque Pablo no está hablando de exhortación, Pablo no está hablando de corrección, Pablo está hablando de pacificación, de armonizar la relación. Entonces, puedo tener diferencias de opinión con el hermano, con la hermana, pero sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi hermana, ¿no? Sigue siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, con la cual tengo el privilegio de gozarme en esta vida y de trabajar juntos en el Señor. Claro, usted sabrá y yo sabremos hasta qué punto podemos ceder, hasta qué punto podemos armonizar, y obviamente si hay un punto en el cual yo me encuentro en una situación, en un ministerio, una iglesia, lo que fuera, en la cual las maneras como se trabajan y se hacen, yo entiendo, no son pecaminosas, pero no van de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece, pues ya es asunto de conciencia cristiana decidir si yo aún así, a pesar de las diferencias y los conflictos y todo, yo me quedo, o simplemente digo, mejor tomo otro camino porque prefiero hacer esto, y que se mantenga la buena comunión y que se mantenga el buen ánimo, a que esto se desgaste y se erosione y se vuelva ya un conflicto de proporciones carnales, que ya cuando entramos en la carnalidad, hermanos, ya entramos en el conflicto, en la murmuración, en ponerme del lado de alguien, en tratar de influenciar a otros para hablarle mal de otro. Ya entramos en un tema que sí es pecado, que sí amerita exhortación y que pueda hasta meritar disciplina del Señor y que hace daño a la iglesia. Entonces, espero estar haciéndome entender, pero es lo que el Señor Jesús oró, para que seamos uno, ¿no? Y la oración de Jesús, hermanos, es para que todos seamos uno.
Dice Jesús, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es más, yo en ellos, dice, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Acá yo quiero mostrarte algo revelador. La oración de Jesús es una oración perfecta, es una oración, se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, la del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ahora, Jesús oró por muchas cosas, entre ellas por la unidad de los creyentes. Y sin embargo, cuando usted considera las diferentes, y lo dije en su momento, las diferentes corrientes o tipos de iglesias o denominaciones que hay en el mundo, y aún dentro de las iglesias locales, las diferentes formas de hacer las cosas y de pareceres y de conflictos que se pueden dar entre los hermanos, uno puede tener la tentación de pensar con ligereza y decir, caramba, la oración de Jesús no ha sido respondida porque no somos uno. Déjame disentir de esa declaración. Somos uno, hermano. Y Pablo lo dice claramente en Efesios 4. Somos uno en espíritu, somos uno en fe, tenemos un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Somos uno. Lo que pasa es que somos diversos en la unidad. Hay diversidad en la unidad. Déjame que te lo explique de una manera sencilla. Con mi esposa, yo estoy casado ya 5 años, vamos rumbo a los 6. ¿Cómo ha pasado el tiempo, de verdad? Y no somos completamente iguales, no somos clones, ella no es un clon mío ni yo soy un clon de ella, somos diferentes, tenemos diferencias en algunas maneras de hacer las cosas, de pensar, gustos con respecto a comida, a otros pareceres en la vida, pero aún así estamos unidos en lo esencial, somos esposos, tenemos la misma fe, deseamos lo mismo, amamos el ministerio, amamos a Dios, amamos a los hermanos, en esas cosas principales, cardinales, fundamentales, somos uno. Pero en diferencias de, no sé, a mi esposa le gusta el caucao, a mí me gusta el arroz con pollo, a mi esposa le gusta cierto tipo de música, a mi otra, a mi esposa le encantan cierto tipo de películas, a mí me gusta otro género. Entonces, hay diversidad. ¿Y cuál es la clave entonces? La clave es entender, hermanos, y esto es válido para el matrimonio, para el ministerio, para cualquier área de la vida, porque en el mundo hay personas, cada uno es individual y diferente, y cada uno tiene diferentes formas de hacer las cosas y de pensar las cosas. El punto es encontrar el equilibrio de la diversidad y la unidad. Es decir, respetar la unidad, respetar que somos uno, respetar y amar el hecho de que Dios ha orado, que Jesús ha orado por nosotros para que seamos uno y somos uno, y valorar la diversidad. Valorar la diversidad, entender que hay diferentes formas de hacer las cosas, que no todo tiene que ser exactamente como yo quiero, como yo pienso o como a mí me parece, sino que aún en el matrimonio, aún con nuestros hijos, a veces decimos, no, yo quiero que mis hijos sean así, y hagan eso y hagan aquello, pero no, porque son personas diferentes, individuales, que tendrán sus propios gustos, su propio parecer, su propio pensamiento. Claro, tenemos que entrenarles en lo fundamental, lo cardinal, lo básico, pero en las demás cosas tienen libertad y tú tienes libertad y yo tengo libertad, entonces, hermano, para hacer las cosas conforme el Señor nos va guiando y conforme entendemos en la palabra del Señor. Entonces, conflictos pueden haber, diferencias de opiniones, sí, pero esos conflictos cuando los manejamos de manera madura no tienen por qué llegar a una división, no tiene por qué llegar a un malestar. Es ingenuo pensar, hermanos, que no van a existir conflictos en el ministerio, como es ingenuo pensar que no van a haber diferencias de opinión en el matrimonio, como es ingenuo pensar que no van a haber diferentes formas de pensar en cualquier área de esfera de la vida humana donde se relacionen personas. Aún así, a pesar de esto, debemos procurar comportarnos de manera espiritual, privilegiando la unidad de la iglesia, el buen avance de la obra y el buen ánimo entre los hermanos. Vuelvo y repito, si yo estoy en un lugar donde no me siento cómodo, porque no hacen las cosas como yo quisiera que se hagan, porque tienen una forma de pensar y de hacer las cosas muy diferente a como yo lo hago, como yo lo pienso, entonces tengo yo que pensar y yo tengo que apelar a mi conciencia cristiana y decir, ok, ¿cuánto puedo ceder para mantenerme en este lugar y estar en armonía y estar en unidad con mis hermanos? O simplemente tengo que hacerme otro camino, tengo que simplemente ir a otro lado porque no me siento cómodo aquí. Y no estamos hablando, vuelvo y repito, de pecado, no estamos hablando de situaciones pecaminosas, estamos hablando simplemente de diferencias de opinión, de parecer y de cómo se hacen las cosas. Lo manejaron, a mi parecer, Pablo y Bernabé muy bien, de una manera madura, de una manera espiritual, de tal manera que la iglesia no se vio afectada. Es más, ahora habían 2 equipos misioneros. Claro, lo ideal sería que no haya conflictos, ¿no? Pero esa es una manera un poco ingenua de pensar, hermanos, porque ¿era correcto el pensamiento de Pablo?
En cierta forma sí, porque Juan Marcos había demostrado no estar listo para la obra del Señor. Pablo tenía la razón, en cierta forma sí. Bernabé tenía la razón, también en cierta forma sí, porque tenemos y somos llamados a dar la oportunidad a las personas. Entonces, te das cuenta, ninguno de los dos podíamos decir que estaba equivocado o estaba en pecado. Son diferentes formas de ver las cosas. Y una persona tiene que entender que hay tonalidades. No todo es blanco y negro. Hay tonalidades. En la doctrina sí es blanco y negro, pero en lo demás hay tonalidades de grises, hermanos. Y la sabiduría va en reconocerlas. Seguimos con el relato, capítulo 16, versículo 1 al 5. Y en este primer texto que hemos leído, del capítulo 15, vemos cómo Dios dirige, aún en medio de estas circunstancias. Cuando caminamos de manera espiritual, Dios nos dirige a actuar sabiamente, privilegiando la unidad de la iglesia. Y ahora vamos a ver otro evento, capítulo 16, versículo 1, donde vemos también a Dios dirigiendo. Después dice Pablo, ¿no? Ya saliendo Pablo con su equipo, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué vemos acá? Como ya te decía, el segundo viaje misionero ocurrió aproximadamente 5 años después del primero, así que ya había pasado un buen tiempo, incluso seguramente había muchos hermanos que no conocerían a Pablo y a Bernabé del primer viaje, y en este viaje de volver sobre los pasos que habían tomado en el primer viaje, pues Pablo Pablo, en este caso, y Silas, que es el equipo que salió, llegan a Derbe y a Listra. En la ciudad de Derbe, pues Pablo había tenido bastante éxito, pero los judíos los habían perseguido y tuvieron que salir de ahí. Y en Listra, usted te acordarás, en capítulo 14, Pablo había experimentado y Bernabé habían experimentado el hecho que la gente los confundiera con dioses, ¿no? A Pablo lo confundían con Mercurio, con Hermes, y a Bernabé lo confundían con Júpiter o con Zeus. Incluso los querían adorar y ahí ellos predicaron y trataron de que no los adoren y al final llegaron los judíos, soliviantaron al pueblo y los que habían estado intentando adorarles ahora los terminaron, por lo menos a Pablo lo terminaron apedreando, lo dejaron casi muerto a la salida de la ciudad. Ese mismo día los discípulos lo metieron a la ciudad, lo curaron un poco y al día siguiente pues Pablo y Bernabé siguieron su camino siguiendo y sirviendo al Señor. Así que en ambas ciudades Pablo había tenido relativo éxito, habían creyentes, habían plantado iglesias, así que regresan nuevamente a ese lugar. Y en esta ciudad, en Listra, Pablo conoce casualmente, ¿no? Y yo siempre pienso, no es casualidad, no hay casualidades en Dios, sino propósitos. Pablo conoce a un joven discípulo llamado Timoteo, ¿no? Y se dice que este joven era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego, y no se menciona nada más. Es más, en 2 Timoteo, Pablo habla de Timoteo diciéndole que la fe que él tiene la heredó de su madre, no la heredó, sino le fue comunicada, le fue enseñada por su madre y por su abuela, ¿no? Nunca menciona al padre, así que entendemos que su papá era incrédulo. El papá de Timoteo era incrédulo, pero la madre era creyente, era una mujer judía creyente. Se dice también de Timoteo que este joven tenía un buen testimonio de los hermanos de las iglesias en Listra e Iconio. Así que al ser conocido por varias iglesias, pensamos que este hombre ya servía al Señor en sus iglesias, en esa localidad, y tanto en Derbe como en Listra como en Iconio era conocido y tenía un buen testimonio porque pues servía al Señor. Ya tenía una actividad cristiana, ya tenía llamémoslo así, un testimonio que pudiera llamar la atención del apóstol Pablo, ¿no? Y así se conoce, ¿no? Según Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, hablando de Timoteo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La llegada de Timoteo, hermanos, a la vida de Pablo, esto fue un doble canal, ¿no? Porque la llegada de Timoteo a la vida de Pablo fue una bendición para Pablo, ¿no? Recuerda que hace poquito Pablo había experimentado la ruptura del equipo, su gran amigo y mentor, Bernabé, decidió tomar otro camino y se fue con Juan Marcos. Así que, quiéralo o no, hermanos, eso nos afecta, cuando alguien se va, cuando alguien que hemos confiado, cuando alguien que hemos trabajado juntos, de pronto toma otro camino, sea por la razón que fuera, nos afecta.
Pablo definitivamente tiene que haberse sentido afectado porque Bernabé no era cualquier persona, era su mentor, era su amigo, era aquel que le dio la oportunidad, era aquel que le abrió las puertas para que Pablo pudiera entrar en el ministerio, ¿no? Le dio ese primer espaldarazo y él se ha ido ahora, ¿no? Pero Dios trae a la vida de Pablo a este joven Timoteo que llegó a ser de gran bendición y así también Pablo llegó a ser de gran bendición para la vida de Timoteo. Por eso digo que es de doble canal, porque tú eres de bendición para una persona, esta persona es de bendición también para ti. Y así debe funcionar siempre las amistades y las relaciones en el ministerio. Siempre es una relación ganar-ganar. Estos hombres llegaron a ser grandes colaboradores en la obra de Dios. Es más, servían en el Evangelio como padre a hijo, ¿no? Desarrollaron una relación de padre a hijo, ¿no? Una relación bastante bonita, de respeto, de amor, de sujeción. Pablo lo dice en sus cartas, primera y segunda de Timoteo, que le llama verdadero hijo en la fe, le llama Filipenses, dice acerca de Timoteo que él ha servido junto a él como un padre sirve a su hijo, o como un hijo sirve a su padre, perdón. Entonces hay una relación de amor, de respeto, de lealtad. Timoteo llegó para cubrir la ausencia de Bernabé y Juan Marcos en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Y bueno, Pablo le hizo parte del equipo misionero, ¿no? Ya ahora eran tres, era Pablo, Silas y Timoteo. Le circuncidó para que no tenga problemas en su ministerio con los judíos, porque recuerda, Timoteo era hijo de mujer griega, pero su padre era griego, de mujer judía, perdón, pero su padre era griego, así que en teoría era judío, porque su madre era judía, pero no estaba circuncidado. Y como tú sabrás y recordarás, Pablo en el ministerio siempre iba en primer lugar a las sinagogas judías. Entonces, para que las personas no critiquen a Timoteo, para que Timoteo pueda servir con tranquilidad entre los judíos, Pablo le circuncida. ¿Sí? Obviamente no lo hace con un objetivo de ser salvo, para circuncidarse para ser salvo. Ya hemos hablado de eso en el capítulo 15. Ellos no creen que la circuncisión sea necesaria para nada, porque la fe es suficiente, pero vemos también cómo Pablo muchas veces utiliza en este caso, este aspecto de la circuncisión como una concesión para que Timoteo pudiera tener, no pudiera tener conflictos dentro del ministerio entre los judíos, ¿no? Como algún estudioso decía, ser un buen cristiano no necesariamente significaba ser un buen judío, ¿no? Ambas cosas podían convivir. Pablo depositaría en Timoteo todo lo que sabía, ¿no? Timoteo llegó a ser muy especial en la vida de Pablo y te muestro algunos pasajes que así lo evidencian. Según de Timoteo 2, versículos 1 y 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. En el capítulo 3 de la misma carta, versos 10 y 11, Pablo dice: pero tú has seguido, hablándole a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces hay un ejemplo, hay una vivencia que Pablo deposita sobre Timoteo, hay un liderazgo, hay un mentoreo, hay una relación de padre a hijo, hay un cariño, hay un respeto, hay una lealtad. Y mira, esto sucedió por casualidad, no fue por casualidad. Dios guió a Pablo para que así llegara a este punto, conociera a este hombre, y así muchas veces, hermanos, Dios nos guía de manera consciente o inconsciente y trae personas a nuestras vidas, personas que son de bendición o personas para que nosotros seamos de bendición para ellas, ¿no? Y en los soberanos y santos propósitos de Dios, pues Él así lo determina y damos gracias a Dios por eso, porque muchas personas llegan a nuestras vidas y son realmente un regalo de Dios, son un refresco para nuestras vidas, llegan en el momento de desánimo, llegan en un momento de desaliento, llegan en un momento de tristeza, llegan en un momento en que necesitamos ayuda, llegan en un momento en que necesitamos ser exhortados, ser animados, y estas personas son como regalos de Dios, que nos ayudan, nos motivan, nos alientan, nos desafían a seguir adelante. Timoteo tuvo la gran oportunidad de caminar junto al apóstol Pablo en sus viajes, aprender de él, escucharle predicar, recibir consejos directamente del apóstol Pablo. ¿Quién no quisiera escuchar consejos del apóstol Pablo directamente, verle cómo prepara sus sermones, escucharle predicar, viajar junto con él, recibir consejos y ver cómo Dios obraba a través de Pablo en las diferentes circunstancias e iglesias y lugares donde este hombre iba a servir al Señor? Así que Timoteo tuvo el hermoso privilegio de ver con sus propios ojos la labor evangelizadora y discipuladora. Y por medio de esa relación de continuo roce, de constante vivencia al lado de Pablo,
pues él desarrolló este corazón que luego Pablo reconocería en Timoteo. El corazón de un siervo de Dios, el corazón de un hombre que amaba a Dios, que compartía, ¿no? Los mismos intereses que Pablo, ¿no? Pablo dice en Filipenses, hablando de Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces Pablo tenía en alta estima a Timoteo, porque Timoteo tenía un corazón como el de Pablo, anhelaba lo mismo, buscaba lo mismo. Seguramente, y estamos clarísimos en esto, tenían diferentes formas de ser. Pablo era colérico, enérgico, decidido. Timoteo era más meditabundo, más taciturno, necesitaba ser animado. Sin embargo, tenían el mismo corazón. Entonces, unidad en medio de la diversidad. Timoteo, vio cómo las iglesias eran confirmadas en la fe, crecían en el evangelismo. Así que meditemos, ¿no? Lo que empezó como un desacuerdo, Dios lo llevó y lo convirtió en una bendición para el pueblo, para la obra de Dios. Empezó como un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, pero Dios, al haberlo ellos manejado de la manera correcta, este desacuerdo incluso lo convirtió en algo de bendición. Ahora habían 2 equipos misioneros, incluso llegaron a conocer a este muchacho Timoteo, que llegó a ser de gran bendición para el pueblo de Dios. Entonces, cuando los conflictos y cuando las situaciones que son de alguna manera inherentes a nuestra naturaleza humana caída, las manejamos de manera incorrecta, pecaminosa y carnal, producen tristeza, producen desánimo, producen división. Pero cuando los conflictos y los problemas que podamos enfrentar, vuelvo a repetir, propios, de alguna manera inherentes a nuestra naturaleza aún caída, los manejamos de una manera espiritual y de una manera correcta, producen gozo, producen bendición. Entonces, la Biblia, hermanos, no ignora conflictos o problemas o situaciones que se pueden presentar, pero nos da la salida para actuar, aún en medio de la crisis, actuar de una manera correcta. Y si lo hacemos de la manera correcta, entonces hay bendición. No podemos hacer el ministerio solos, hermanos. Necesitamos formar equipos de trabajo. Necesitamos llevar la vida cristiana junto a hermanos, hermanas, que nos ayuden, que nos motiven, que nos alienten. Debemos entonces buscar a Dios para que nos guíe a las personas adecuadas con las que formar un equipo de trabajo leal, fiel y unidos, con el cual podamos seguir avanzando en el reino de Dios. Y cuando encontramos a esas personas, cuidémoslas, valorémoslas, respetémoslas, porque son un regalo de Dios para nuestras vidas. Doy gracias a Dios por los hermanos con los cuales tengo el privilegio de servir y puedo decir públicamente, son un regalo de Dios para mi vida. Son un regalo porque puedo ser animado por su servicio, puedo ser motivado con su ejemplo, con sus palabras, con su vida, sostenido con sus oraciones. Entonces digo, Señor, gracias. Gracias porque me diste la bendición de que esas personas pudieran llegar a mi vida, estos hermanos y hermanas, y ser de aliento y de ánimo para mi vida. Y espero yo también ser de bendición para ellos. Así funciona, es una relación siempre de ganar, ganar. Y por último, capítulo 16, versículos 6 al 10, cuando somos guiados por Dios, somos dirigidos al avance de la obra. Recuerda, cuando somos guiados por Dios, privilegiamos la unidad al actuar correctamente en medio de los conflictos. Cuando somos guiados por Dios, entonces, ¿qué estamos buscando o qué estamos propiciando? Ser de bendición para otros. Y cuando somos guiados por Dios, Dios nos dirige a que la obra avance. Verso 6 de Hechos capítulo 16 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué vemos acá, hermanos? En primer lugar, ya el equipo formado, ahora es un triunvirato, ¿no? Formado por Pablo, Silas y Timoteo, tienen la intención de entrar a Asia, de ir hacia Éfeso para predicar la palabra del Señor, ¿no? Asia era un lugar pues inmenso, mucha gente, muchos lugares donde predicar la palabra, muchas ciudades que no conocen al Señor, era pues lo que Pablo deseaba, ¿no? Llevar el Evangelio a lugares donde no había sido predicado aún. Pero interesantemente vemos que el Espíritu Santo les prohibió hablar el Evangelio allí. Así que al encontrarse esta prohibición, Pablo, ahora él intenta ir hacia Bitinia, que es una región también dentro de la misma Asia, y
igual, el Espíritu Santo no les permitió tampoco predicar ahí. Ahora, no sabemos exactamente cómo lo hizo, le cerró las puertas o no hubo fruto, no sabemos exactamente de qué manera o cómo es que el Espíritu Santo no le permitió predicar allí, pero Lucas lo registra claramente, fue el Espíritu Santo, fue Dios, no fue Satanás, no fue un ataque del diablo, no, ni fue tampoco el desánimo de ellos, no, fue Dios, el Espíritu Santo, que específicamente no les permitió predicar en esos lugares donde ellos querían predicar. Humanamente hablando, pues hermano, suena extraño, ¿no? Que Dios nos prohíba hacer algo que Él mismo nos ha mandado, ¿no? Él mismo ha mandado a su pueblo que predique el Evangelio, pero lo que Pablo aquí, lo que Dios acá le muestra a Pablo y nos enseña a nosotros es que Él es el Señor de la obra le pertenece a Dios y es el Espíritu Santo el que está a cargo y Él es el que nos debe direccionar y Él es el que nos debe dirigir y guiar hacia donde tenemos que hacer la obra del Señor y donde vamos a hacer de mayor provecho, donde vamos a hacer de mayor bendición y donde es que el Señor nos quiere utilizar. Siempre me mantengo en el pensamiento de que Dios no llama a un lugar específico, que Dios llama a personas a una misión, que es la gran comisión, pero también entiendo que en su soberanía Dios puede querer en determinado momento que tú vayas a un lugar específico a hacer la obra y eso no está en contra, ni se contradice, ni es excluyente con el hecho de que tú puedas decidir en sabiduría qué lugar es el donde quieres tú servir al Señor. Entonces, siempre debemos hablar de la siguiente manera: Señor, yo quiero servirte, muéstrame dónde te puedo servir y guíame donde tú quieres que yo te sirva, ¿verdad? No excluye ninguna de las dos cosas. La sabiduría que yo pido para escoger y decidir, porque vemos en el ministerio de Pablo, hermanos, que en algunos lugares Pablo, Dios no le permitió predicar. Vemos, por ejemplo, que Pablo predica en Atenas y casi no encuentra fruto, y Dios no le advirtió que no iba a encontrar fruto. Vemos en otros lugares que Pablo va y encuentra fruto. Vemos en otros lugares donde Pablo quiere ir, ¿no? Pablo escribe en el libro de Romanos que quiere ir a Roma, no quiere ir a España. Entonces, no se excluye la soberanía de Dios al enviarnos a sus soberanos propósitos a que prediquemos en algún lugar o que hagamos la obra de determinada manera. No se excluye del hecho de que usted pueda decidir con sabiduría dónde quiere hacer la obra de Dios y de qué manera quiere hacerla. Espero haberme dejado entender. Pablo no se rindió, ya eran 2 veces que Dios no le permitió predicar en Asia y no se rindió, no se desanimó, sino que ahora por tercera vez, ahora Pablo intenta ir a Troas, otra ciudad, y aquí ya el Espíritu de Dios ya no le prohíbe predicar, pero le da una dirección más clara, ¿no? Entonces, ¿qué vamos aprendiendo acá, hermanos? Que bueno, a veces Dios nos guía por obstáculos, es decir, se cierran las puertas para que no podamos hacer la obra en determinado lugar. Y eso no debiera ser motivo de desánimo. A veces, hermanos, en el ministerio tenemos el buen deseo, tenemos el buen ánimo de hacer algo y no funciona. Y no se abren las puertas, no se dan las cosas. No debiéramos desanimarnos, ni pensar que somos un fracaso, ni que no servimos para la obra. No, simplemente si hemos hecho de nuestra parte el mayor esfuerzo, hemos orado, hemos intercedido, nos hemos esforzado, estamos viviendo en santidad, no hay nada que nos acuse en nuestra conciencia, por lo menos, de que estamos haciendo las cosas mal, y aún así las puertas no se abren. Entonces debemos entender que Dios no desea que hagamos la obra en ese lugar y tenemos entonces que movernos e ir a otro lugar y hacer las cosas de otra manera, porque no tiene mucho sentido permanecer en un lugar. Imagínate que Pablo fuera un poquito terco y dijera, no, yo quiero predicar en Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permite, no le abre puertas, no hay fruto. Dice, no, pero yo tengo que predicar en Bitinia porque Dios me ha llamado a Bitinia, y quedarse ahí 15, 20 años en Bitinia cuando Dios le ha llamado a predicar a muchos otros lugares. Entonces, a eso quiero llegar. Pablo llegaría a predicar a Éfeso. Claro, en ese momento Pablo quería ir a Éfeso y Dios también tenía planeado que Pablo vaya a Éfeso, pero no en ese momento, ¿no? El momento de Pablo de ir a Éfeso lo encontramos en el tercer viaje misionero, no en el segundo. Y es que, hermanos, cuando no es el tiempo de Dios, las puertas no se abren. Cuando es el tiempo de Dios, Dios abre puertas. Dios toca corazones, Dios da provisión. Cuando Dios hace las cosas, hermanos, Él abre puertas, Él toca corazones, Él produce gozo y Él da provisión. Cuando no es el tiempo de Dios, tenemos ahí que nosotros forzar las puertas, tenemos que ahí mover para que haya provisión o cosas así, tenemos que fabricar nuestra propia provisión, pero no. Cuando son las cosas de Dios, en el tiempo de Dios, Él provee todo lo necesario para que las cosas se den. Dios le mostró a Pablo, ahí en Troas, una visión de noche, no sabemos si fue un sueño, un éxtasis, no lo sabemos, pero él lo vio, un varón macedonio que les pedía ayuda. Así que Pablo con su equipo van para Macedonia, entendiendo que era Dios que les llamaba
no para ir a predicar a Asia, sino para ir a Europa, ¿no? Porque Macedonia se encontraba en Europa, a predicar el Evangelio de Jesús, ¿no? Entendiendo, dice ahí Lucas, que Dios le estaba llamando a predicar ahí, ¿no? Y este es un pequeño mapa que me gustaría que puedas ver para que te ubiques más o menos dónde están los lugares donde Pablo y su equipo, Silas y Timoteo, estuvieron predicando la palabra de Dios en este segundo viaje misionero. Tú puedes ver la ciudad de Éfeso, la ciudad de Troas, Filipos, que se encuentra en la región de Macedonia, que fue justamente la primera ciudad donde Pablo predicó en Europa, y Lidia fue la primera creyente del continente europeo en recibir a Jesús. Entonces, el plan de Dios no era que Pablo se enfocara en Éfeso y en esa parte de qué es lo que es la moderna Turquía, sino que vaya para Filipos, ¿sí? Vaya para allí. Entonces, los planes del Señor son diferentes, ¿no? Dentro de la voluntad y el propósito de Dios, Pablo en Europa iba a predicar en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto, y va a encontrar abundante fruto ahí. Y que no hubiera sucedido si Pablo se hubiera mantenido en la obstinación de predicar donde Dios no le había mandado a que vaya. Entonces, eso es importante. En Troas vemos un avance, un cambio en la escritura. Acá hay algo interesante. Acá hay un detalle importante. Mira, Lucas, cuando escribe el capítulo 16, en los versos 7 y 8, él dice que Pablo y su equipo llegaron a tal ciudad, intentaron entrar a Bitinia, descendieron a Troas, pero en el verso 10 cambia la manera de escribir y ahora Lucas dice, procuramos partir para Macedonia. No sé si lo notas, pero en los versos 7 y 8, él está hablando en la parte del equipo, ¿no? Ellos descendieron, ellos intentaron, ellos hicieron. Pero en el verso 10, él se incluye. ¿Qué significa esto? Significa que en Troas se unió el cuarto integrante del equipo misionero, el médico amado, Lucas, en la ciudad de Troas. En la sabiduría de Dios, pues hermanos, él tenía un plan diferente para Pablo. No era la voluntad de Dios que Pablo predicara en Asia, sino que era la voluntad de Dios que predicara en Europa. Y no solo, sino con Silas, con Timoteo y con Lucas como colaboradores del ministerio. Vuelvo a repetir, si todo esto desde el inicio, este conflicto que tuvo con Bernabé, hubiera terminado de mala manera, de una manera carnal, con pleito, discusión, resentimiento, odio, rencor, amargura, pues ni Pablo ni Bernabé hubieran tenido la bendición de Dios, no hubieran podido salir de misiones, hubiera acabado todo un problema, hasta la iglesia se podía haber dividido. Pero como ellos lo manejaron de una manera santa, de una manera correcta, adecuada, como debe de ser, espiritualmente hablando, entonces ellos privilegiaron la unidad, el respeto, la consideración como hermanos, como amigos, como colaboradores en el ministerio, y cada uno prefirió tomar un camino diferente para que esta tensión no llegara a producir una actitud carnal. Cada uno se fue por su lado, Bernabé fue con Juan Marcos a servir al Señor y vemos que eso tuvo frutos también. Claro, Lucas no lo registra, pero hay frutos porque vemos a Juan Marcos escribiendo el Evangelio, vemos a Juan Marcos estando cerca del apóstol Pedro, siendo entrenado por Pedro, trabajando, de tal manera que Pedro le llama a mi hijo, así como Pablo le llamaba a Timoteo mi hijo, Pedro le llama a Juan Marcos mi hijo. Entonces hay ahí un fruto de lo que está pasando. Incluso Pablo luego reconoce que Juan Marcos es útil para el ministerio y vemos ahora a Pablo siendo dirigido por Dios de otra manera, llevándolo a predicar y añadiendo a su equipo a Timoteo y ahora también a Lucas, ¿no? Este médico que, entre otras cosas, pues escribió el Evangelio de Lucas y escribió el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermanos, Dios siempre sabe lo que hace. Cuando buscamos la dirección de Dios, hermanos, Él siempre sabe lo que hace y Él puede convertir algo que está aparentemente mal en algo bueno. Él puede un conflicto hacerlo terminar en una bendición, un problema en algo mejor, una aparente labor sin frutos, como la que quiso hacer Pablo en Bitinia y en la otra ciudad, convertirle en una labor fructífera en otro lugar. Es el Señor de la obra. Dios ve cosas y sabe cosas que nosotros no sabemos y no entendemos, y tenemos que simplemente confiar en el Señor y que Él sabe, hermano, lo que hace. Una pregunta que me hice y quiero transmitírtela: ¿cómo Dios nos guía, hermanos? Bueno, por su palabra. Cuando leemos la palabra tenemos la dirección de Dios. Dios nos guía también por medio del consejo de hombres maduros en la fe y sabios, nuestros pastores, líderes, ancianos de la iglesia. Él nos guía, hermanos ancianos o hermanas ancianas en la fe, nos guía. Nos guía también por impresiones en el corazón, esas acorazonadas que a veces sentimos. Claro, esto tenemos que validarlo con la palabra, validarlo con el consejo. Recuerda, la Escritura dice, en la multitud de consejeros está la victoria.
Entonces, si yo tengo cierta impresión, si yo tengo cierto sentir, está bien, pero fíltralo con la palabra de Dios, fíltralo con oración, fíltralo con consejo. Porque, hermanos, engañoso a veces en nuestro corazón y podemos tomar una decisión que, aunque estábamos convencidos que era lo correcto, no lo era. Así que hay que tener cuidado con esto. También Dios nos guía por puertas cerradas o abiertas. A veces Dios cierra puertas porque no quiere que vayamos por ese camino y quiere que vayamos por otro lado. Y nos abre puertas en otro lugar para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Él es soberano. Y también a veces para un evento sobrenatural, un sueño o algo por ahí, hay que tener cuidado con esto. No lo niego, puede suceder, pero igual que en el caso de las impresiones del corazón, hay que tener mucho cuidado y siempre filtrarlo con la palabra de Dios. Yo siento, yo soñé, me pareció, ¿ok? Fíltralo con la escritura, pide consejo, ora al Señor. Si Dios confirma, entonces lo hace. Si no, no, simplemente, mucho cuidado con esto. Dios es soberano para guiarnos por donde Él desea que vayamos, y esto no nos exime de nuestra responsabilidad de decidir bien, con sabiduría y con cuidado. Recuerda que la palabra del Señor dice en Proverbios 3, verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres ser guiado por Dios? Confía en el Señor. Reconócele, búscale y deja que Él enderece tus veredas. Lámpara es a mi pie su palabra, dice David, y lumbrera mi camino. ¿Quieres ser guiado por Dios? Que la Biblia, que la palabra de Dios alumbre tus decisiones y alumbre tu caminar. Dios nos quiere guiar, hermanos, para el buen avance de su obra. Por lo tanto, tenemos que orar al Señor por sabiduría y fortaleza para predicar el Evangelio, obviamente, pues con la bendición del Señor. Termino. ¿Qué quiere Dios que sepamos y hagamos, hermanos? En nuestra mente finita y falible necesitamos dirección de Dios, porque no sabemos todas las cosas, necesitamos ser dirigidos por Dios. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor sabiduría del cielo. Santiago dice eso, el que se dé falta de sabiduría, pídala a Dios. Aunque en medio de los conflictos que se presentan en la vida, debemos buscar ser dirigidos por Dios para preservar la unidad y el buen ánimo. ¿Sí? No ignoramos que hay conflictos, pero se puede manejar de una manera correcta. Busquemos ser guiados por Dios para establecer relaciones con hermanos que sean de bendición. Ora al Señor para que Dios traiga a tu vida personas que sean de bendición para ti y que también tú puedas llegar a la vida de otras personas y ser de bendición, tanto hermanos en la fe como también personas incrédulas, a las cuales tú puedes bendecir con la predicación del Evangelio. Y tú serías un instrumento de Dios para llevar la salvación a esas vidas. Busquemos ser guiados por Dios para ser dirigidos por el Señor en el avance de la obra. Que el Señor nos guíe a los lugares, personas y acciones que nos hagan ser más fructíferos. Hermano, no somos eternos en esta tierra. La juventud pasa, el tiempo es corto. El dinero es limitado. Que Dios nos guíe a invertir el tiempo, talento, juventud, fuerzas y tesoros de la mejor manera. No queremos invertir en algo que no nos va a dar fruto. Queremos invertir nuestras vidas de la mejor manera. Y el único que sabe cómo hacerlo es el Señor. Él nos guía. Y por último, recuerda, Él es el Señor de la obra. Es su obra, hermanos, no la nuestra. Él nos dirige y nosotros debemos de seguir obedientes su dirección.